Ahí ya estoy haciendo una prueba para poder empezar a trabajar acá en YouTube, dando clases de idioma guaraní desde la ciudad de Ituzaingó, Corrientes, Argentina. Era Jorge Román Gómez. Eh, no sé si precisamente estoy viendo de qué manera puedo seguir promocionando esto que es nuestro idioma guaraní y trabajar dando clases. Para empezar esta prueba, quiero decir que trabajamos con el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní del Paraguay, eh, muchísima gente promocionando, revalorizando nuestro idioma guaraní y, bueno, buscando siempre con la tecnología, con los avances de la tecnología, buscando siempre algo nuevo, moderno, tratando de llegar a la mayor cantidad de gente para que conozca nuestro idioma, para que conozca eh, nuestro guaraní, nuestra cultura, ¿verdad? Y bueno, para aquellos que no conocen, que no saben, que a lo mejor tienen necesidad de querer saber cómo es nuestro guaraní, estoy viviendo la forma desde todos lados y poder dar clases también de este idioma a muchísima gente que vive lejos, que no podemos conectarnos personalmente, bueno, tratar de, de utilizar esta herramienta. Esto es YouTube, esto es una prueba y para empezar eh, quiero darle algunos datos así medio así bastante claritos como para que entienda que el guaraní ya es un idioma. Mucha gente cree que es un dialecto, que es una lengua. Bueno, básicamente es un código con que la gente se comunica como cualquier otro idioma en el mundo. Eh, para nosotros ya dejó, no es un dialecto, no es una lengua, aunque nosotros desde el cariño le decimos siempre la lengua guaraní, pero en realidad hoy es un idioma más en el mundo, competitivo, desde la tecnología, desde la educación, desde la ciencia, y es un idioma más en el mundo, pues tiene una gramática, tiene una base científica de investigación del idioma, y bueno, hoy es nuestro idioma ahora incorporado en el mundo, un idioma preparado para ser competitivo desde todos lados, en el buen sentido de la palabra. Posee una fonología, una ortografía, una sintaxis, una morfología, o sea, todos los elementos que cualquier otro idioma exige, el guaraní lo tiene. ¿Mm? Y tiene sus reglas gramaticales y tiene su estudio, así como nosotros tenemos desde el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní más de 90.000 personas capacitadas en este idioma, desde un curso básico hasta, hasta el doctorado en idioma guaraní, ¿eh? Pasando por varias etapas de estudio, entre ellas una maestría, una licenciatura, un profesorado, y tenemos todo esto, ¿verdad? El guaraní, como te decía, es un idioma más en el mundo y comparándolo con nosotros aquí en Corriente, la lengua oficial, si se quiere, junto al guaraní, porque también tenemos la ley del guaraní 5598/04, donde declara la provincia de Corrientes como lengua alternativa al guaraní junto al español. eh, Comparándolo así como para que ustedes se den cuenta, la palabra guaraní nunca termina en consonante, una de las características que tiene, si quiere compararlo con el español. Otra característica es que siempre va a terminar en una vocal. El guaraní se divide en dos grandes sonidos, que es la nasalidad, son palabras con sonidos nasales y palabras con sonidos orales. Uh, En el guaraní, en la estructura de la palabra del guaraní, nunca vamos a encontrar dos consonantes juntas. Eh, un ejemplo, el caso de la palabra en español bronce, eh, que tiene la B larga, la R, la O, la N y la C. Ahí ya tenemos dos juegos de combinación de consonantes, bro
y NC, C, bronce. Bueno, eso en guaraní en la estructura de la palabra guaraní no existe. El guaraní se forma en la palabra con una estructura vocal, consonante vocal, o consonante vocal vocal, o vocal consonante vocal, pero nunca va a tener dos consonantes juntas y nunca va a terminar en consonante. La palabra siempre va a terminar en vocal, ya sea con sonido nasal o con sonido oral, ¿verdad? Esas son algunas de las características que tiene el idioma guaraní. Luego podemos decir que el guaraní también tiene 12 vocales, comparándolo con el español que tiene 5, A, E, I, O, U, que es el español. El guaraní tiene 12 vocales. Tiene las 5, esa que recién dijimos del español, y se le suma otro sonido que es el U, que es un sonido muy característico de nuestro guaraní, y que se grafica mediante la letra Y. O sea que en el guaraní la Y, el dibujito de la Y, la grafía de la Y, es una vocal. Sería A, E, I, O, U, E. Ese U es la Y, ¿verdad? Y ahí ya son 6 vocales. Y luego faltan las otras 6 vocales, que son las mismas, nada más que con sonido nasal. A, E, I, O, U, E. Y ahí hay 12 vocales. O sea que en comparación con el español, podemos decir que el guaraní tiene 12 vocales. Nunca las palabras terminan en consonantes. Siempre terminan en vocales, ya sea, como dijimos recién, orales o nasales. Nunca la palabra guaraní va a contener 2 consonantes juntas. Eso no sé, no hay nada que rompa esa regla, siempre tiene que ser así. Y bueno, como característica en el guaraní, la letra H, también para darte otro dato, como para la conversación, porque estamos haciendo una prueba de lo que va a ser las clases. La letra H en guaraní no es muda, suena como ja, que, ji, jo, u, j. O sea, todos los sonidos ja, que, ji, jo, u, j en el guaraní voy a escribir con la H. Como en el inglés, prácticamente muy parecido, que la palabra socorro en inglés es help, help, y así help, ese G suena en el guaraní. El sonido de la Y, como la Y se convirtió en vocal, ya, ye, yi, yo, yu, y, en guaraní se escribe mediante el símbolo, el dibujito de la J, o sea que la J en guaraní suena como ya, ye, yi, yo, yu, y, no tan arrastrada, ya, ye, yi, así no, sino ya, ye, yi, yo, yu, y. Y bueno, nosotros en guaraní perro decimos yagua, yagua. Escribimos la J, la A, la G de gato, la U y la A, yagua. El que no sabe leer en guaraní va a decir jagua o jagua, porque no está acostumbrado, pero bueno, porque no sabe el sonido de esa letra, pero ya te estoy diciendo que la J en guaraní suena como ya, ye, yi, yo, yu, y, ¿verdad? Y también los sonidos ka, que, ki, ko, ku, k, en guaraní se escriben con la K de kilo. Es fácil, con la K de kilo. La letra C y la letra Q en guaraní no se usan. Tampoco se usa la letra B larga sola, siempre se usa acompañada de la M. Entonces todos los sonidos va, be, bi, bo, bu, bu, en guaraní se escribe con B corta. Entonces el guaraní es diferente que el español. No hay que estar acordándose con un dictado de palabras, no hay que estar acordándose cómo era, si era con B larga o B corta, si era con C o con Q, si era con C o con S. No, en el guaraní solamente hay que escuchar, porque el guaraní tiene un sonido para cada letra. No es como en el español, que muchas veces
comparte el sonido con dos grafías. Un ejemplo, la palabra jirafa, jirafa comienza con J y la I, ¿verdad? Jirafa. Y la palabra girar comienza con la letra G y la I. Girar, jirafa, girar. Ahí estoy viendo que en el español dos grafismos, dos símbolos comparten un mismo sonido, que es ji. Otro ejemplo, la palabra seña, seña, de hacer señas, empieza con S, seña. Y la palabra ceja comienza con C, ¿verdad? Ahí otra vez, seña, ceja, seña, ceja. Estamos compartiendo el mismo sonido con dos grafías. Eso en guaraní no existe. Hay un sonido para cada grafía, para cada dibujito, para cada letra. Significa que nunca voy a poder confundir. Entonces, no tengo que estar acordándome si ceja es con S o con C o al revés, ¿no? Simplemente tengo que escuchar, porque todos los sonidos sa, se, si, so, su, su del guaraní se escriben con la S. En guaraní no se usa la letra Z, porque el sonido del sa, se, si, so, su no existe en guaraní. Bueno, esta es una prueba entonces de lo que van a ser las clases de guaraní a través de esta herramienta que nos brinda YouTube. Aguille. Aguille en guaraní significa gracias. Aguille PM. Gracias a ustedes, a todos los que vean este video. Pueden hacer ahí creo, pero ya la primera vez que uso, estoy haciendo una prueba. Pueden hacer un comentario si les gusta. Y vamos a alargar las clases en guaraní. Chao. Mi nombre es Jorge Román Gómez, director del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní en Corrientes, siempre trabajando en la promoción del idioma guaraní. Trabajo para el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní del Paraguay, que está dirigido por nuestro gran maestro, nuestro de Jaraguazú, David Galeano Oliver. Así que, bueno, espero que esto salga bien como para poder continuar e ir planificando una serie de clases de guaraní para todos aquellos que les interesa. Chao.